Hay un tipo de cansancio que no se nota por fuera, pero que se siente profundamente por dentro. No es físico, es emocional. Es el cansancio de intentar cumplir con lo que otros esperan de ti, de ser la versión correcta para tu familia, la versión fuerte para tus amigos, la versión responsable, exitosa, tranquila, la que no falla. Y sin darte cuenta empiezas a adaptarte tanto que poco a poco dejas de preguntarte quién eres realmente. Empiezas a tomar decisiones pensando en lo que van a decir, en lo que van a opinar, en si van a aprobar o no lo que haces, y así tu vida empieza a girar alrededor de expectativas que no son tuyas. Dices que sí cuando quieres decir que no. Te quedas donde ya no eres feliz. Sigues caminos que en el fondo no sientes propios. Todo por no decepcionar, todo por no fallar, todo por no romper la imagen que otros tienen de ti. Pero hay un momento en el que algo dentro de ti empieza a incomodarse. Una sensación de vacío, de desconexión, de estar viviendo una vida que no se siente completamente tuya. Y ahí aparece una pregunta difícil. ¿Estoy viviendo para mí o para cumplir con los demás? Porque cuando vives desde expectativas ajenas pasa algo silencioso pero muy fuerte. Te alejas de ti, te desconectas de lo que quieres, de lo que sientes, de lo que realmente te haría sentir en paz. Y lo más peligroso es que esto no pasa de un día para otro. Pasa poco a poco, en cada decisión que tomas para agradar, en cada vez que te callas para evitar conflicto, en cada vez que eliges encajar en lugar de ser tú, hasta que un día te das cuenta de que has construido una vida que cumple con todo menos contigo. Si alguna vez te has sentido así, quédate hasta el final, porque hoy vamos a hablar de cómo liberarte de ese peso invisible y empezar a construir una vida que no se base en lo que esperan de ti, sino en lo que realmente eres. Las expectativas de los demás no llegan de golpe. No aparecen un día diciéndote claramente, vive así, sé esto, no cambies. Llegan poco a poco y se van instalando sin que lo notes. Empiezan en cosas pequeñas, en comentarios como, deberías hacer esto, eso no es para ti, sería mejor si eligieras este camino. Y al principio no parecen imposiciones, parecen consejos, pero con el tiempo esos mensajes se repiten, se refuerzan, se convierten en una especie de guía silenciosa, y sin darte cuenta, empiezas a tomar decisiones basadas en eso, no porque quieras, sino porque sientes que es lo correcto, lo que esperan de ti tus padres, lo que la sociedad considera éxito, lo que tu entorno valida, y así poco a poco, dejas de preguntarte qué quieres tú, empiezas a medir tu vida en función de aprobación. Si lo haces bien, recibes aceptación. Si te sales del camino, aparece el juicio, la duda, la presión, y eso te condiciona. Te hace pensar 2 veces antes de elegir algo distinto. Te hace sentir culpa cuando quieres cambiar. Te hace dudar incluso de tus propias decisiones. Lo más fuerte es que, con el tiempo, esas expectativas dejan de parecer externas y se vuelven internas. Empiezas a exigirte cosas que ni siquiera sabes si deseas. Te presionas por cumplir estándares que no nacieron en ti. Te juzgas cuando no encajas en ellos. Y entonces ya no necesitas que alguien más te diga qué hacer, porque tú mismo te conviertes en la voz que te limita. Te dices, no debería hacer esto, eso no es lo que esperan de mí, voy a decepcionar. Y ahí es donde el peso se vuelve más grande, porque ya no estás reaccionando a los demás. Estás viviendo condicionado por lo que aprendiste de ellos. Pero aquí hay algo clave que necesitas ver. Que algo sea esperado no significa que sea correcto para ti. Y seguir un camino solo porque otros lo aprueban no garantiza que te haga feliz. En la siguiente parte vamos a hablar de ese momento donde todo empieza a chocar, cuando lo que tú quieres realmente ya no coincide con lo que esperan de ti. Llega un momento en el que ya no puedes ignorarlo. Por fuera todo parece correcto. Cumples con lo que se espera de ti. Sigues el camino que otros consideran adecuado. Pero por dentro algo no encaja. Empiezas a sentir una incomodidad constante. Una especie de ruido interno que no se calla. Una sensación de que estás viviendo en piloto automático. Y ahí aparece el conflicto. Porque una parte de ti quiere seguir cumpliendo. Quiere evitar problemas. Quiere mantener la aprobación de los demás. Pero otra parte quiere algo distinto. Quiere elegir, quiere cambiar, quiere vivir de una forma más auténtica. Y esas dos partes empiezan a chocar.
Te encuentras pensando demasiado cada decisión, dudando incluso de lo que sientes, sintiendo culpa por querer algo diferente, porque no es solo elegir tu camino, es enfrentar la posibilidad de decepcionar a otros, y eso pesa. Pesa sentir que puedes romper expectativas, pesa imaginar las opiniones, los juicios, las críticas, pesa salirte de la versión que otros ya tienen de ti. Entonces haces lo que muchas personas hacen en ese punto, te quedas en medio, no avanzas completamente hacia lo que quieres, pero tampoco te sientes en paz donde estás, y vivir en ese punto intermedio desgasta, porque te desconecta de tu motivación, de tu energía, de tu sentido de propósito. Empiezas a sentirte perdido incluso cuando todo está bien, porque en el fondo sabes que hay una parte de ti que no estás escuchando, y lo más difícil es esto: elegirte a ti mismo no solo implica tomar decisiones, implica aceptar que no todos van a entenderlas, que no todos van a apoyarte, que algunos pueden no estar de acuerdo, y eso genera miedo. Pero también hay algo importante que necesitas ver: ese conflicto no es una señal de que estás equivocado, es una señal de que estás despertando, de que estás empezando a cuestionar lo que antes aceptabas sin pensar, de que estás reconectando con lo que realmente quieres, y aunque incomode, eso es crecimiento. En la siguiente parte vamos a hablar de cómo empezar a elegirte sin culpa, sin sentir que estás fallando, y sin miedo constante al juicio de los demás. Elegirte a ti mismo suena bien, pero en la práctica puede ser una de las cosas más difíciles que existen. Porque no solo implica tomar decisiones distintas, implica enfrentar la culpa, esa sensación interna que aparece cuando haces algo por ti, y una parte de tu mente te dice: ¿y los demás? ¿Y si se decepcionan? ¿Y si piensan que cambiaste? Y entonces dudas. Pero aquí hay algo importante que necesitas entender. La culpa no siempre significa que estás haciendo algo mal. Muchas veces significa que estás haciendo algo diferente a lo que los demás esperan. Y eso es clave, porque si toda tu vida has estado acostumbrado a priorizar a otros, cuando empiezas a priorizarte, se siente extraño, incluso incómodo. Pero incómodo no es incorrecto, incómodo es nuevo. Elegirte empieza con algo simple pero poderoso: escucharte. Antes de tomar una decisión, en lugar de preguntarte qué esperan de mí, empieza a preguntarte qué necesito yo. Y al principio puede que no tengas una respuesta clara, porque llevas tanto tiempo mirando hacia afuera que olvidaste cómo mirar hacia adentro. Pero con práctica, esa voz interna empieza a aparecer. También necesitas aceptar algo: no puedes vivir una vida auténtica sin incomodar a alguien en algún momento, no porque quieras hacerlo, sino porque tu autenticidad rompe expectativas. Y eso está bien. No viniste a cumplir con todas las versiones que otros imaginaron de ti. Viniste a descubrir quién eres realmente. Elegirte también implica poner límites, decir no cuando algo no va contigo, alejarte de lo que te desordena, dejar de explicar cada decisión buscando aprobación, porque no necesitas permiso para vivir tu vida. Y sí, habrá momentos de duda, momentos donde te preguntes si estás haciendo lo correcto. Pero aquí hay una guía muy clara. Si una decisión te acerca a tu paz, a tu autenticidad, a tu bienestar, vas por buen camino, aunque no todos lo entiendan, aunque no todos lo aplaudan. Elegirte no es egoísmo, es responsabilidad emocional, porque cuando tú estás en paz contigo, también puedes relacionarte mejor con los demás, sin resentimiento, sin frustración, sin sentir que estás viviendo una vida que no es tuya. En la última parte vamos a hablar de lo que sucede cuando finalmente das ese paso, la libertad de vivir desde tu verdad, sin cargar con expectativas que no te pertenecen. Hay un punto en este proceso donde todo empieza a sentirse distinto. No porque el mundo cambie de repente, sino porque tú dejas de vivir condicionado por él. Dejas de tomar decisiones desde el miedo a decepcionar. Dejas de medir tu valor en función de la aprobación. Dejas de cargar con expectativas que nunca fueron tuyas, y por primera vez en mucho tiempo empiezas a sentir libertad. No una libertad perfecta sin dudas, sino una libertad real, la libertad de elegir, de equivocarte, de cambiar, de ser tú sin tener que justificar cada paso. Vivir desde tu verdad no significa que todo será fácil. Habrá momentos incómodos, personas que no entiendan tus decisiones,
situaciones donde tendrás que mantenerte firme aunque no recibas apoyo. Pero también habrá algo que antes no tenías: paz. Esa paz de saber que lo que estás construyendo es coherente contigo, que no estás viviendo para encajar, sino para ser, que ya no estás traicionando lo que sientes por cumplir expectativas. Y esa paz no tiene precio, porque cuando dejas de vivir para los demás, no pierdes conexiones reales, pierdes presiones, pierdes máscaras, pierdes versiones de ti que ya no necesitas sostener, y en ese espacio que queda, aparece algo más auténtico, relaciones más honestas, decisiones más claras, una vida que poco a poco empieza a sentirse tuya. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que esté sintiendo ese peso invisible de cumplir con todo, menos consigo mismo. Y si estás en ese proceso de empezar a elegirte, de cuestionar, de reconstruirte, quédate en este espacio. Aquí seguimos aprendiendo a vivir con más conciencia, más libertad y más verdad. Recuerda esto antes de irte: no viniste a cumplir expectativas, viniste a descubrir quién eres. Y el día que empiezas a vivir desde ahí, dejas de cargar y empiezas a vivir.